Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal en YouTube, El Segundo Gran Éxodo. El día de hoy les queremos compartir de forma presencial un tema de extremada importancia, tanto para el cristianismo como para el judaísmo. A pesar de que son dos movimientos totalmente antagónicos, uno con respecto al otro, hay algo que los une en común. Y es el hecho de que ambos creen en la manifestación de un Mesías y ambos grupos esperan y albergan la esperanza de la manifestación de este Mesías. Para el cristianismo ya su manifestación fue un hecho en el siglo I de nuestra era, mientras que para el judaísmo sigue siendo una espera que pareciera interminable en cuanto a su manifestación física y el cual aún sigue siendo con ansias anunciado dentro del judaísmo, pero sin embargo su manifestación aún no ha sido reconocida. Por esta razón queremos compartir en nuestro canal acerca de este tema, ¿no? ¿Qué realmente ha acontecido en cuanto al contexto, tanto de la historia como del legado de las Sagradas Escrituras, con respecto a si realmente se manifestó o no el Mesías anunciado por los profetas? De esta manera, queremos enfocar primero que las evidencias y los testigos en cuanto a el hecho del reconocimiento de la manifestación del Mesías ungido de Israel, forma parte de un legado que dentro de las Escrituras han aportado un gran número de testimonios y evidencias que queremos revisar y traer delante de ustedes. Aclaramos también que el fundamento textual que vamos a presentar en este video, entendemos y comprendemos que para el judaísmo los escritos del Nuevo Testamento no son reconocidos y no son aceptados como documentos inspirados, y por lo tanto ellos en ese sentido descartan cualquier testimonio que provenga de los documentos del Nuevo Testamento. Pero sin embargo para el cristianismo representa una base fundamental de su fe. Pero por otro lado, también encontramos en el legado de las Sagradas Escrituras hebreas, en el Tanat, que es el acrónimo hebreo para lo que ellos refieren como los libros poéticos, los libros inspirados, los 5 libros de Moisés, las las escrituras inspiradas por el Eterno, en los profetas y en los libros inspirados por el contenido histórico que ellos contienen. Todo ese compendio de legado es lo que resume el término o el acrónimo Tanat, las Sagradas Escrituras, el testimonio de los Nerim, los profetas, los Ketubim, las Sagradas Escrituras, y los textos bohémicos o de filosofía histórica hebrea. Vamos a acudir a ellos también porque en estos textos, y ahora sí enfocado al judaísmo, en estos textos también encontramos evidencias tocante a ciertamente cuándo, cómo y en qué tiempo el Mesías sería revelado y manifestado al pueblo de Israel. Vamos a comenzar primero entonces por el texto que aparece en el Nuevo Testamento, en el texto de Juan, Yohanan, como es conocido en la teología hebrea, Yohanan, Juan, en el capítulo 10, desde el versículo 22. Vamos a leer aquí un pasaje donde el testimonio de este evangelista, Yohanan, nos anuncia que efectivamente en el templo judío del primer siglo de nuestra era común, aconteció o sucedió un evento muy importante y trascendental para la nación de Israel. En el momento cuando se celebraba una fiesta conmemorativa muy importante para el judaísmo, como es Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de la rededicación del templo, que hace alusión al sacrificio y la valentía y el martirio del pueblo judío durante la guerra de los judíos contra los griegos helénicos en el año 167 antes de la era común, liderados por Judas Macabeo y los hermanos Macabeo. Esta fiesta solemne
que se celebraba en ese momento, en esa oportunidad, recibió la visita de un personaje que marcaría desde ese momento en adelante la historia, en definitiva, tanto para la nación de Israel como también para el gentilicio de las demás naciones y de los creyentes gentiles. Nos estamos refiriendo al texto donde Yohanan describe la aparición del Mesías cuando irrumpe en el templo, en el segundo templo, en el siglo I, el templo reconstruido por Esdras y modificado por Herodes el Grande durante el reinado de los Hasmoneos y posteriormente con la llegada de los romanos. Ese templo recibió diferentes modificaciones estructurales que ya no conservaban el diseño inicial, el sencillo y tenuo diseño inicial que había sido elaborado por Esdras y los restauradores en el retorno de los judíos cuando salieron de Babilonia y de Persia. Bueno, en ese templo se manifiesta este hecho, este evento descrito por el evangelista, del cual leemos de la siguiente forma. Como pueden ver en sus pantallas, el texto dice así, repito, Yohanan capítulo 10, desde el versículo 22. En ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén, Hanukkah, y era invierno. Mientras Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Rodeándolo los judíos le dijeron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, decláranos abiertamente. Si tú eres el Mesías, decláranos abiertamente. Yehoshua contestó diciéndoles, se los he manifestado, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan y testifican, dan testimonio acerca de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como les he dicho antes, mis ovejas escucharán mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El testimonio que observamos aquí es el momento cuando Yehoshua en su forma extendida, el rabino de Nazra que se manifestó durante el siglo I, hace aparición pública en Jerusalén, la ciudad más importante de la provincia de Judea, en una fiesta solemne muy importante para el nacionalismo judío, la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. En el pórtico de Salomón, aquella estructura que Esdras en el año 467 antes de la era común reconstruye a partir de las ruinas dejadas por la invasión de los caldeos 70 años antes y que dejó la ciudad y el templo en ruinas y totalmente abandonados. En ese pórtico reconstruido por Esdras irrumpe en la escena la figura de un rabino prominente de la época que comenzaba a hacer interpretaciones acerca de la Torá de Moisés y los profetas. Y estas interpretaciones empezaron a generar polémica en torno a las diferentes corrientes de los fariseos que existían ya y que populaban en el siglo I. Y cada una de esas corrientes asumía una posición y una postura muy particular en cuanto a la Torá. Este rabino impacta a la sociedad judía del primer siglo con sus enseñanzas y con su prominente interpretación acerca de la Torá de Moisés y los profetas. Yohanan describe cómo los judíos no podían pasar por desapercibida la figura de este rabino prominente y al encontrarlo en la columnata de Salomón en el templo lo confrontan y comienzan a hostigarlo. Dinos, les decían ellos, dinos, no nos atormentes más, dinos si eres el Mesías, el Cristo, que es el término griego utilizado para ungido. Ellos pues lo confrontan y le preguntan, dinos si eres el Mesías. Esta es la pregunta que por siglos, por decenios, diferentes grupos de creyentes se han hecho, tanto dentro del judaísmo como dentro del cristianismo. Para el cristianismo ciertamente su manifestación es un hecho. Sin embargo, la identidad de ese Mesías que el cristianismo sigue pareciera no ser correspondiente
o no se corresponde con la figura de este rabino de Nazra y su identidad. El cristianismo dista mucho de entender y conocer la figura de este Mesías, aunque ellos han aceptado y han asumido su manifestación durante ese primer siglo. Mientras que para el judaísmo es totalmente lo contrario. Para el judaísmo representó simplemente un caudillo de la época que fue desechado por los líderes de ese entonces, por los ancianos de ese entonces, y fue considerado como un blasfemo, como un hereje, por cuanto blasfemó contra la Torá de Moisés y los profetas. Dentro del judaísmo este rabino es entendido de esa forma, y por esa razón el judaísmo de esa época y hasta el día de hoy no ha aceptado que él llegó a representar la manifestación y el cumplimiento de la manifestación de ese Mesías anunciado. Los que nos trae aquí a este tema, en este video que les queremos compartir, es ahora ahondar y revisar en las Sagradas Escrituras si realmente este Mesías anunciado a Israel por medio de los profetas realmente ya se manifestó o no. Para ello quisiéramos compartirles el texto, primeramente el texto de Ageo, el profeta Ageo, y ya así nos adentramos a las Sagradas Escrituras hebreas, y ahora sí queremos establecer esto como un testimonio para el judaísmo, ya que en el mismo legado escritural que ellos poseen y el cual ellos han transmitido de generación en generación, está la evidencia escritural de en qué tiempo, cuándo y cómo el Mesías sería manifestado a su pueblo. Leemos en Ageo desde el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. El día 21 del séptimo mes vino palabra de Hashem por medio del profeta Ageo diciendo lo siguiente: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y a todos los restantes del pueblo. Y esto es lo que refirió el profeta como mensaje de Hashem al pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su anterior gloria? ¿Y de qué manera lo ven ahora? No es considerado como nada ante sus ojos. Por eso esfuérzate, Zorobabel, declara Adonai el Eterno. Esfuérzate, Yeshua, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y esfuérzate todo el resto del pueblo. Declara Adonai el Adón, el Señor. Trabajen porque estoy con ustedes, declara Adonai el Eterno de los ejércitos, conforme a la palabra que les prometí cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanecerá entre ustedes, no tengan temor, porque así dice Adonai de los ejércitos: aún una vez más estremeceré los cielos y la tierra, y el mar, y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones, y traeré al deseado de todas las naciones, y llenará de gloria este templo, esta casa, declara Adonai de los ejércitos. El texto de Ageo, un profeta menor del Tanakh, de las Sagradas Escrituras hebreas, da un mensaje muy importante para el pueblo en la época en que este mensaje fue anunciado. Nos remontamos entonces a la época de los días de la restauración del segundo templo por mano de Esdras, Nehemías y Zorobabel. En el momento en que el pueblo retorna a la tierra y regresa a Jerusalén y comienzan la reconstrucción de los muros de la ciudad y del templo, Ageo, un profeta de la época, levanta su voz y anuncia este mensaje, esta palabra de parte del Eterno al pueblo de Israel. Tocante y referente a ¿qué? Al segundo templo. Cuando en el versículo 7, Adonai, por medio de su profeta, establece que estremecería a las naciones y traería al deseado de las naciones, y él llenaría de gloria este templo, esta casa. Es muy importante este detalle revelado por el profeta, inspirado por el Eterno al pueblo, acerca de que esta casa, aunque no poseía la misma magnificencia estructural del primer templo construido por Salomón, y no poseía la gloria de ese templo, producto
una construcción mucho más sencilla debido a las limitaciones de material y de recursos. Esdras, Nehemías y Zorobabel apenas reconstruyeron de forma modesta los muros y levantaron un templo mucho más modesto que el primero. Sin embargo, el Eterno habla por medio de su profeta Ageo y confronta al pueblo, aquellos ancianos que habían 70 años antes, cuando eran apenas adolescentes o muchos de ellos niños, recordaban la gloria del templo de Salomón y su estructura, su elitesca estructura, su ornamento y la belleza de su construcción. Cuando ellos observan el segundo templo, muchos años después ya ancianos, y observan el templo reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel, son compungidos y revientan en llanto, producto de que la gloria que veían ahora en este segundo templo reconstruido no era comparable a aquella gloria que ostentaba el templo de Salomón, y eso les produjo en ellos tristeza de ver cómo la decadencia de su pueblo se había hecho manifiesta producto de su prevaricación y de su pecado. Habían perdido esa gloria y ese glamour y ese brillo que poseían en los días de Salomón. Sin embargo, el profeta Ageo les habla a ellos y les dice lo siguiente: ustedes quieren ver la gloria anterior vista en el templo de Salomón, mas yo os digo, hablando el Eterno por medio de Ageo, les dice, mas yo os digo que la gloria de este templo será mucho más excelsa que la que ustedes vieron en el templo de Salomón. Porque he aquí, traeré al deseado de las naciones, y él llegará, entrará y estará en este templo. ¿Dónde vemos eso? Nuevamente acudimos a los textos de las Sagradas Escrituras hebreas preservadas por la nación judía y que el judaísmo observa con mucho celo. Y es aquí donde vemos el testimonio ahora de este segundo profeta, Malaquías. Un profeta que testifica, al igual que Ageo, las evidencias y dejan como evidencias el hecho de cuándo y cómo el Mesías anunciado a Israel sería manifestado y en qué momento sería manifestado. Ageo en el capítulo 2 revela que el templo construido por Esdras, Nehemías y Zorobabel experimentaría una gloria superior a la que experimentó el primer templo de Salomón. Bien, ¿cuándo sucedió esto? ¿Y qué tipo de gloria se manifestaría en este templo que superó por creces las manifestaciones que se dieron en el primer templo de Salomón? Aquí acudimos al profeta Malaquías y el profeta Malaquías nos revela con más detalle esta gloria. Vamos a leer desde el capítulo 3, desde el versículo 1. He aquí que yo envío a mi mensajero y allanará el camino delante de mí. Repentinamente vendrá a este templo, a la casa de Adonai, el que ustedes esperan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. He aquí que viene, declara Adonai de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá estar firme cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavandero, porque volverá para refinar y purificar como a plata, y purificará a los hijos de Leví y los probará como al oro y como a la plata, y serán presentados para que ellos mismos traigan ofrendas delante de Adonai en justicia. Esta profecía revelada por Malaquías es mucho más contundente y nos da un testimonio mucho más relevante en cuanto a en qué tiempo y en qué momento el Eterno había establecido que el Mesías sería manifestado. Por un lado, entendemos que dentro del judaísmo, el legado de las Sagradas Escrituras, que ellos han preservado hasta nuestros días, y ha sido al celo de la casa de Judá y de su devoción, que nosotros hoy en día podemos disfrutar de este legado escritural. Sin embargo, y paradójicamente, para el judaísmo el testimonio de los profetas no ha tenido la relevancia que este testimonio tiene. Dentro del judaísmo, tal vez el mensaje de los profetas es considerado no tanto como un mensaje que se deba estudiar profundamente, o un mensaje que se deba
con celo entender y escudriñar hasta poder extraer de él la savia y el fruto de esa savia traducido sí en el mensaje que finalmente el Eterno transmite por medio de sus profetas a su pueblo. Nos estamos refiriendo al hecho de que para el judaísmo tal vez el testimonio de los profetas no ha sido aceptado y constantemente dentro del judaísmo se rechaza este testimonio. Esto en una oportunidad lo refirió un célebre rabino del pueblo de Israel cuando esgrimía dentro de un acalorado debate que en cada Shabbat, en las diferentes sinagogas, cada Shabbat, cada día de reposo, se lee el mensaje de los profetas, pero pareciera que el judaísmo no termina de entender el significado de ese mensaje. ¿Por qué razón el texto de Malaquías, este capítulo 3, que tan cotidianamente es citado dentro del judaísmo, no se han detenido a detallar lo que este mensaje refiere y el testimonio que este mensaje da? Acabamos de leer una prueba evidencial de que el profeta Malaquías anunció al pueblo judío, los que habían retornado de la diáspora, del exilio de los caldeos, este pueblo, este remanente de casi 40.000 judíos que habían salido de Persia y habían retornado a la tierra de Israel, a Eres Israel, recibieron el mensaje de este profeta. El mensaje fue dado a ellos y se les anunció y se les dijo que el Mesías se manifestaría en este templo, cuya gloria era mucho menor en cuanto a estructura física comparada con la construcción del primer templo de Salomón. El profeta Malaquías les anuncia que súbitamente y repentinamente en este templo se manifestaría el Mesías. Ahora, históricamente podemos establecer, y esto es un testimonio que desearíamos que el judaísmo considere, en la historia del pueblo de Israel como testimonio, sabemos, y el pueblo judío más que nadie sabe, que en su historia han pasado dos templos, la era de dos templos prominentes, importantes, y el judaísmo en torno a ellos. El primer templo de Salomón, cuando Israel estaba establecido en Eres, en su tierra, y gozaban de un reinado, posteriormente a su división, en los días de Joroboam, sucesor después de Salomón, el reino comienza a ser dividido. Y vemos entonces cómo finalmente el judaísmo en torno, la cultura judía y la cultura hebrea en torno al primer templo cesa y termina con la invasión de los asirios sobre la casa del norte, la casa de Efraín, en el año 700 aproximadamente, y posteriormente el segundo reino dividido, el reino de Judá, hacia el sur, que fue invadido posteriormente en el año 586 por los caldeos, por Nabucodonosor y los babilonios. Hasta ese momento el primer templo es destruido y llega hasta la culminación en ese periodo de la influencia del primer templo. Posteriormente, después de cumplidos los 70 años de castigo que el Eterno había establecido por medio de Jeremías, el profeta Jeremías, en los días de Esdras se establece un tiempo de restauración, donde la casa de Judá, el reino del sur, retorna, mas no el reino del norte. La casa de Efraín no ha retornado de su exilio, aún permanece en su exilio. Sin embargo, la casa del norte, la casa de Judá, regresa de su cautiverio en Persia y en Babilonia y retornan a la tierra. Ellos reconstruyen los muros de la ciudad y reconstruyen este segundo templo. Ahora, este templo, el periodo que abarca la vigencia de este segundo templo, aproximadamente data desde el año 467 hasta aproximadamente el año 70, cuando este templo es destruido. Y es importante que prestemos atención a estas evidencias históricas. El periodo entonces comprendido para el segundo templo data desde el 467 antes de la era común, antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo. Aunque este segundo templo sufrió modificaciones durante el reinado de Herodes, quien amplió la estructura del templo, pudiésemos considerar efectivamente que aunque sufrió modificaciones del diseño original de Esdras, seguía siendo la misma estructura base
del segundo templo reconstruido por Esdras. Por eso no podemos hablar de un tercer templo en los días de Herodes, porque Herodes lo que realizó realmente fue una extensión y una modificación del templo que había diseñado Esdras. Por lo tanto, se considera que el templo de Esdras, aunque fue modificado por Herodes, forma parte de todo el período concerniente al judaísmo del segundo templo, que repito, va desde el año 467 hasta el año 70, cuando es destruido por el Imperio Romano, por los ejércitos y las huestes de Flavio Tito Vespasiano. ¿A qué punto queremos llegar? Los textos que acabamos de leer nos demuestran y testifican sólidamente que Hashem reveló a sus profetas que el Mesías sería revelado y manifestado durante el periodo del segundo templo. Es decir, que entre los años 467 hasta el año 70, en ese periodo el Mesías se manifestaría. Esto es muy importante, porque para entonces precisar con certeza si el Mesías se ha manifestado o no, debemos entonces observar dentro de este periodo histórico, comprendido entre el año 467 a.C. y el año 70, qué evento aconteció, qué hecho trascendental pudo haber acontecido en la tierra de Israel, que nos demuestre, que sea evidencia y que sea el testimonio de la manifestación del Mesías ungido. Ahí es cuando entonces apelamos al legado, al único legado que existe, aunque este legado no es reconocido por el judaísmo. Lo que el judaísmo no puede negar es que es el único testimonio que se cuenta. No se cuenta con ningún otro testimonio. Objetar ese testimonio podrá ser válido. Podrán tenerse diferentes razones y argumentos sólidos para objetar el testimonio de los evangelios, el cual no es reconocido dentro del judaísmo. Pero lo que sí es un hecho es que es el único testimonio que tenemos dentro de este periodo que le hemos reseñado. Posterior al año 70, el segundo templo que reconstruyó Esdras y que modificó Herodes fue destruido. Desde ese entonces no hay un templo en Eretz Israel. Entonces, la controversia que aquí se plantea es, si el judaísmo tiene razón y el Mesías no se ha manifestado, entonces la palabra que el Eterno habló por boca de sus profetas, Ageo y Malaquías, cayó en tierra, porque es la palabra del Eterno dada al profeta Malaquías y al profeta Ageo, el cual testificó y anunció que el Mesías se manifestaría en el segundo templo reconstruido. Ya ese templo no está, ese templo hoy en día no existe. En la actualidad, hoy en día, en el monte Moriah, en el monte del templo, existe un santuario levantado por los ismaelitas, los islámicos, los árabes islámicos, que han levantado un templo, un santuario, la cúpula de la roca, Al-Aqsa, que es el templo islámico allí, un templo pagano, un templo que ha profanado la santidad del monte Moriah. Es decir, no hay un templo en las características y en las condiciones en que los profetas Ageo y Malaquías revelaron y profetizaron. Es decir, que para el cumplimiento o el cumplimiento de la palabra de Ageo y de Malaquías únicamente pudo haber sido posible durante el periodo que trascendió en el segundo templo, comprendido, repito nuevamente, entre los años 467 antes de la era común hasta el año 70. El testimonio de la manifestación del Mesías ungido dado a Israel y del cual testificaron los profetas del Tanakh, profetas judíos, fue confirmado nuevamente por los testigos, quienes en el siglo I presenciaron la manifestación de esta gloria, de este deseado de las naciones. Y cerramos este breve video, el cual queríamos compartir con ustedes, con el texto de Yohanan Juan, capítulo 10, versículo 22, el texto con el cual abrimos un pasaje, un texto del Nuevo Testamento. Yohanan, uno de los discípulos del rabino Yehoshua, oriundo de Nazra, en Judea,
en la Judea del siglo I, testificó acerca de esto. Él observó, vio y contempló cómo este hombre, al irrumpir en el templo de Esdras modificado por Herodes y ser confrontado por los judíos de la época, quienes insistentemente le decían: ya nos turbes más, dinos si eres el Cristo, dinos si eres el Mashaya, el Mesías anunciado a Israel. Y la respuesta de este rabino oriundo de Nazra, de Galilea, de la Judea del siglo I, fue contundente. Mis obras, dijo él, mis obras dan testimonio y testifican que yo soy el Cristo. Así que invitamos a nuestros hermanos cristianos, quienes han aceptado el testimonio de los evangelios y que han aceptado el testimonio de la manifestación del Mesías, en que profundicen un poco más en torno a la identidad de este Mesías, porque aunque efectivamente su manifestación es un hecho, el Mesías en el cual el cristianismo ha creído dista mucho de este Mesías anunciado por los profetas y que se reveló en el siglo I. Por lo cual es imperioso para el cristianismo y para el creyente cristiano indagar en la identidad genuina de este Mesías al cual dicen seguir, y que es por esencia un judío oriundo de Galilea, de Nazra, una provincia judía, y que guardaba por ende la cultura hebrea y las festividades hebreas y la Torá de Moisés y los profetas. Y en torno al judaísmo queremos expresarles la importancia que los textos que el judaísmo mismo ha preservado como legado, que ha enriquecido notablemente nuestro saber y nuestro conocimiento, a que regresen al mensaje de los profetas y escuchen el testimonio de los profetas que yace ahí en sus propias escrituras, en el propio legado que el judaísmo ha preservado. Ahí yace el testimonio. Es entonces propicio a nuestros hermanos judíos que revisen nuevamente el testimonio de los profetas, como Malaquías y como Ageo, que testificaron acerca de la manifestación de este Mesías, el tiempo, la forma y el lugar donde sería revelado a su pueblo Israel. Que la paz del Eterno les acompañe y les bendiga enormemente. Shalom.